Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, con el pensamiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, con una humanidad mejor que es posible. Hoy conversando con dos artistas de la tabla, Arisleida Biar y Ana María Linares, nuestra querida Laila desde Puerto Plata. No pudo hacer la conexión María Herrera, que también estaba invitada para esta conversación sobre el teatro, la función social del teatro. El teatro, la importancia de la actuación en la vida diaria, cómo en nosotros opera digamos que las técnicas del teatro, ¿no? O el teatro mismo en la vida diaria. Arisleida, el teatro ahí, en esa vida diaria, uno dice que la vida es un teatro, o el teatro es la vida que va discurriendo, porque al fin y al cabo, las obras que se montan en escena, ¿no? En términos artísticos, recogen de alguna manera la expresión de la sociedad, ya sea el dolor, la alegría, el sufrimiento, los anhelos de cambio, en fin. El teatro es vida, el teatro es cotidianidad, el teatro es la vida diaria, Arisleida. El teatro en la vida diaria. Bueno, si nosotros hacemos una comparación con nuestra vida, por ejemplo, las cosas pasadas, los episodios de nuestra vida, ¿no? Y vamos analizando cómo hemos actuado en la vida. Pongo actuado en negritas y en comillas porque finalmente eso es. Hacemos una actuación en la vida. Claro está, es inconsciente muchas veces, pero si nos hacemos conscientes, porque el teatro nos ayuda a entender esto, a entender que podemos, que estamos actuando de forma permanente y que la vida nos permite, el teatro nos permite analizar la actuación natural de la vida y llevar las escenas de la vida al teatro en un espacio teatral, vamos a decirlo así, tanto en tiempo como en espacio, tú llevas la vida ahí, vamos a decir en pequeño, ¿verdad? Pero tú puedes ver en una obra de media hora toda una historia completa de varios años, ¿no? Entonces, están íntimamente relacionados, porque para eso es el teatro, para que nos veamos en ese espejo, nuestra propia vida, y entonces alertarnos, entonces aconsejarnos, entonces prevenir, concientizarnos, como lo hizo Juan Pablo Duarte, y poco a poco, envuelto en ese papel de celofán, que es como la estética del arte, iba dando un mensaje ahí que no nos estábamos dando cuenta, no se estaban dando cuenta los otros, y entonces iba transformando a la sociedad. Fue un trabajo maravilloso. Que no cambia, solamente se adapta, como decía Ana María, se adapta a los tiempos. Y el teatro y la vida, pues, es la misma cosa. Ana María, la cotidianidad es teatro sin la máscara. Adelante. Sí, la cotidianidad es el teatro sin la máscara. Así es. Sí, yo pienso que todo el tiempo estamos ahí como haciendo teatro, porque a veces nos toca como solucionar cosas, ¿no? Como cuando te toca mentir, ¿no? Cuando te toca mentir tienes que hacer un teatro, tienes que decirlo seriamente para que te crean, ¿no? A veces le dicen a uno, ay, es que no te creo porque tú como eres actriz, no te creo porque tú haces teatro, ¿no? ¿Cuándo te puedo creer? Sí, como algo así. Pues no, nosotros los artistas tenemos una vida también normal, lógicamente somos seres humanos, sufrimos, lloramos y a veces hasta en las mismas escenas también lloramos, de verdad lloramos. Y sobre todo por esa técnica que nos dejó el maestro Stanislavski, ¿sí? El tema de lo emotivo, que cuando tú tienes que sacar lágrimas, tienes que llorar, pues te vas a ir allá a un momento doloroso. Entonces yo me voy a recordar a mi abuelita, voy a recordar esos episodios y la voy a traer conmigo y entonces eso me va a estimular. Eso es como una técnica, ¿no?
Entonces, el teatro lo ve uno también en la calle, como decía la compañera. Cuando salimos a la calle vemos a personajes y decimos, mira, ese es un personaje, para teatro está genial. Entonces voy y lo llevo a mi memoria y lo guardo allí. Cuando me toque crear un personaje, voy a buscar allá y recordé un personaje que caminaba así, recordé un personaje que se reía así. Entonces todo eso, fíjate que la vida de uno termina siendo un teatro cotidianamente, todo es un teatro. A veces cuando vamos a decir algo que va a molestar, pues te lo puedo decir cantando, ¿no? Y entonces ahí pues utilizo mi voz, utilizo el teatro y va a ser más agradable la verdad que te voy a decir. En fin, es también divertida la vida de una porque tenemos una herramienta o tenemos un arte tan bonito que nos hace, es más, la vida del artista también debe ser un ejemplo, ¿sí? Para cuando vayas por las calles también, ¿sí? Cuando te miran te dicen, eres el artista, no porque estés disfrazado, no, sino por esa actitud que tienes frente a la vida. Entonces, eso te hace que vivas a cada momento el arte, el teatro en las calles, cuando pasas y ves un mural, ves a los artistas, ahí está el arte también. Entonces, nos toca así como artistas del teatro vivir también todas estas dificultades que se nos vienen en el tema de el arte no tener realmente un valor tan importante como se le debe dar al arte en general. También sufrimos mucho por esa parte porque nos toca de manera muy difícil poder hacer ese arte, pero que lo hacemos. Nada nos impide que no lo hagamos. Si no tenemos realmente todo el presupuesto para hacer la gran obra que soñamos, pues podemos hacer eso a mediano, sí, pero nos satisface también de que lo estamos haciendo. Nada nos limita a que sigamos haciendo el teatro. Arisleida. Mucho escuchar a Ana María porque recordé que a veces tú estás en un lugar y alguien te dice, no, pero tú puedes mentir más fácil, tú puedes mentir más fácil porque tú eres actriz. Y sabes una cosa, Alfonso, y los que nos escuchan, los artistas del teatro somos gente muy sincera y se nos hace muy difícil mentir y ser hipócritas. Sí, qué bueno. Sí, se nos hace muy difícil, somos muy sinceros. Entonces, recuerdo a Iván García, que él dice que él no va a los velorios, nos contaba cuando yo era su alumna, que él no iba a los velorios porque solamente ver el dolor en los familiares, aunque él no conociera el difunto, lo hacía llorar solo de ver el dolor en los familiares. Entonces, la gente decía, mira, está actuando. Está actuando. Realmente no, la gente tiene un error, una equivocación. Piensa que los artistas del teatro somos gente sumamente sincera. A veces tenemos que tener hasta cuidado porque somos muy transparentes. Es inverso. Yo creo que es también lo que nos permite poder hacer el personaje, porque si yo en mi vida, en mi forma de ser como persona, soy hipócrita, es difícil luego en un escenario hacer ese papel, porque me voy a sentir desnuda, voy a sentir que me estoy delatando yo misma porque no voy a poder ocultar mi hipocresía haciendo el personaje de la hipócrita. Entonces es como que no, yo no puedo ser así para poder serlo cuando lo necesite, algo así. Una un poquito rápida porque el tiempo se nos va y quiero pasar un trabajo de Arisleida, soy maestra, un trabajo interesantísimo donde declama pero conjuga las artes escénicas, ¿no? Hay otro trabajo de Arisleida donde canta, igual vi donde Ana María también canta en una obra, porque una actriz o una actriz es un arte muy compleja, ¿no? Porque a veces hay que cantar o hay que declamar o hay que hablar como si fuera una niña con una ternura. Hay que interpretar, es la palabra, ¿no?
pero he oído varios conceptos teatristas. Digamos que teatrista es el actor, el que trabaja en una obra. Directores de teatro. ¿Se podrá ser director de teatro sin ser un actor como tal, sin haber actuado en obra de teatro? Dramaturgia, dramaturgo. Debe ser el que escribe los dramas, ¿no? El que escribe. Entonces, ahí hay tres conceptos que se entremezclan, pero que tienen que ver uno con otro. Arisleida, rápidamente. Sí, el dramaturgo puede ser actor, pero no siempre lo es. Por ejemplo, en el caso de Yojeves hace ambas cosas y otros grandes del teatro pueden hacerlo. En el caso de Radamés Polanco, por ejemplo, Claudio Rivera, escriben y son actores, y dirigen y son actores también. Y a veces nos toca dirigir y actuar dentro de una misma obra. Eso sucede. ¿Y cuál era la otra pregunta? Lo perdí, no sé si Ana María la captó. El teatrista, el director de teatro, el dramaturgo, el que escribe, ¿no? Era un poco ahí ver los conceptos para edificar a los televidentes. Sí, bueno, el actor muchas veces puede dedicarse solo a actuar y a ser dirigido, pero ahí cuando el actor es dirigido por el director, es algo un poquito como militar, de acuerdo a cómo concibe el director la obra, entonces el actor debe ser como obedecer a eso, a no ser que sea una creación colectiva, donde cada uno aporta algo y entonces se va haciendo así. Pero es muy bueno tener un director para poder, el que ve desde afuera tu actuación y te corrige, pues te ayuda mucho, porque a veces uno mismo no se puede ver. Y es muy importante la función del director, que muchas veces la gente no, si el director no está en escena o no lo presentan, la gente muchas veces no sabe quién hizo ese gran trabajo, que es realmente el trabajo, porque el director tiene que conocer a sus actores bastante bien para saber en qué personaje, en qué papel lo pone. Ana María, hay actores que son creativos en un grupo de teatro que se pueden salir del guión y lo hacen maravillosamente bien, pero los demás del grupo deben conocerlo para saber cuándo se sale y un poco permitirle el espacio de su creatividad, de su improvisación, digamos, ¿no? Bueno, a menos que sea un teatro de improvisaciones, ¿no? O sea, no surge que en una presentación de teatro, en una obra, pueda pasar algo que necesariamente haya que improvisar, ¿sí? Y bueno, esa improvisación también debe estar de acuerdo, debe ser coherente, ¿no? Porque no voy a improvisar cosas que están fuera de todo lo dispuesto. Entonces, también hay que saber improvisar. Improvisar tampoco lo hace por lo general personas que están empezando en el teatro. Eso lo hacen ya actores y actrices que pueden ya con su experiencia, tienen la capacidad para poder en un accidente como ese, pues improvisar. Pero como te digo, en el caso mío y en el teatro nos dimos cuenta que eso con la experiencia, con los ensayos también te va dando pautas de cómo podrías también en cualquier momento, en una necesidad, poder improvisar. Pero yo particularmente pienso, y bueno, y he hecho eso y es muy divertido y surgen propuestas muy interesantes para aportar a esa obra de teatro. Pero tuve la experiencia de muchos años, también nos basábamos mucho en la improvisación. Pero eso también se da cuando conoces bien la obra, cuando también has hecho un trabajo como de antecedente de los personajes, ¿sí? Entonces, eso yo pienso particularmente que de esa manera se puede dar la improvisación. De hecho, hay una técnica que se llama, es improvisar en el escenario. Es un grupo de chicos y chicas que le dicen al público, le piden una palabra, entonces ellos le dicen amor y a partir de ahí los cuatro hacen una improvisación y se desenvuelve toda una historia con ese tema.
y es muy divertido. Entonces ahí nos muestra toda esa agilidad, toda esa preparación que tienen estos chicos y chicas para poder improvisar. Arisleida, sobre el tema. De la improvisación. Sí, Sí, la improvisación puede ser una estrategia para ir desarrollando y los maestros a veces la utilizamos para que los estudiantes hagan algo que tal vez uno no puede ver en ellos. Y entonces al surgir una improvisación, ellos hacen algo que dice, wow, pero tú eres capaz de esto. Entonces tú puedes ir enriqueciendo la obra, aportando de esas cosas escondiditas que a veces tienen, en el caso nuestro de los maestros, los estudiantes o los actores. Y la improvisación, como hablaba Ana María, también es una improvisación ya de un profesional que conoce muy bien ya la obra y que pasa algo, un olvido de uno de los actores, algo que sucede que interrumpe la obra. Entonces tú improvisas, porque el actor debe saber improvisar, improvisas para salvar el momento. Y debemos ser buenos improvisadores para poder salvar el momento. Los maestros también a veces tenemos que hacerlo mucho en las clases y en muchas situaciones uno improvisa hasta cocinando. Sí. el humor no es teatro. Tiene componente del teatro, pero no es estrictamente o rigurosamente teatro. La improvisación. El humor, porque recuerdo lo de Cuquín, lo de Freddy, lo de Boruga, y lo de Milton, cómo ellos, sobre todo Cuquín, cómo se sale de un libreto e improvisa. Te pregunto, el humor no necesariamente es teatro. El humor pudiera tener componentes de teatro, pero no es teatro. Sí, porque el teatro, la comedia, por ejemplo, es teatro. Entre los diferentes géneros teatrales está la comedia y ahí el comediante es un actor, pero son genios de la improvisación. Para mí, Boruga, Cuquín, y para mucha gente son genios de la improvisación, son personas muy especiales que además de haberse capacitado, tienen una condición natural, ese repetitismo, ese no, es más, quienes ven los videos de Freddy Veras, cómo Freddy era sorprendido por la improvisación de Cuquín y no podía aguantar la risa, o sea, tampoco él sabía con qué iba a surgir, con qué iba a saltar, como decimos nosotros, iba a saltar Cuquín, y el mismo Cuquín tenía a veces que controlarse, porque la risa los dominaba muchas veces, a veces Freddy no podía con él y con la risa, y son seres especiales que yo admiro mucho y que doy gracias a Dios por ellos. Anoche yo veía una entrevista de Boruga y entonces me doy cuenta que necesitamos mucho reír, porque como decía Charles Chaplin, un día sin reír es un día perdido. Gracias a Dios por los comediantes. Que Dios los bendiga. Ya. Ana María, yo te envié varios videos de estos comediantes nuestros para que tuvieran una idea de cómo somos los dominicanos, ¿no? Ana María, ¿alguna opinión así final sobre el tema? No te escuché muy bien, Alfonso. ¿Me preguntas? ¿Alguna opinión final sobre los humoristas y el teatro? No, pienso que Aleida ha hecho una definición muy clara sobre eso. Me parece bien. Bueno, gracias a las dos por estar aquí en Voz para el Cambio con este tema tan interesante, tan diferente, pero tan necesario, con aportes extraordinarios, reflexiones muy buenas. Lamento que María Herrera no pudiera estar con nosotros, un problema de conectividad, son cosas que pasan. Voy a cerrar el programa con una obra de Arisleida, Soy Maestra. Así que a las dos, un abrazo desde acá, mi gracias infinita por haber compartido su tiempo con nuestra teleaudiencia, y cerramos el programa con Arisleida Biar y la obra Soy Maestra. Adelante, señor director. Soy
Nací en el instante en que una pregunta escapó de la boca de un niño. He sido mucha gente en muchos lugares. Soy Sócrates, alentando la juventud de Atenas. Anne Sullivan, sobre las manos extendidas de Helen Keller. Marva Collins, defendiendo el derecho de los niños a la educación. Mary MacLeod, construyendo una gran escuela para mi pueblo. Los nombres de quienes han practicado mi profesión suenan como una galería conmemorativa de la humanidad. Tengo como guía y modelo el gran maestro Jesús de Nazaret. He llorado de alegría con el logro de mis estudiantes y he estado de pie, con la cabeza doblegada ante el dolor y la confusión, frente a tumbas cavadas demasiado pronto para cuerpos demasiado jóvenes. En el transcurso de un día he tenido que ser médico, psiquiatra, actriz, taxista, prestamista, árbitro, entrenador, madre suplente, guardián de la fe. A pesar de los mapas, verbos, fórmulas, en realidad no he tenido nada que enseñar, pues mis estudiantes se tienen a ellos mismos. Y sé que toma toda la vida para decirle a alguien quién es. Soy una paradoja. Mientras más alto hablo, mejor escucho. La riqueza material no es una de mis metas, pero soy una buscadora incansable de tesoros, explorando las oportunidades para que mis estudiantes descubran sus talentos, que yacen muchas veces enterrados después de haber sido derrotados por ellos mismos. Soy la más afortunada de todos los que trabajan. A un médico se le concede infundir vida en un momento mágico. A mí se me concede ver la vida que renace en cada pregunta, en nuevas amistades, en nuevas ideas. Un arquitecto sabe que si construye su edificación sólidamente, durará por muchos siglos. Un maestro sabe que si construye con amor y verdad, será eternamente. Soy guerrera. Cada día libro la batalla contra la ignorancia, la apatía, el miedo, la conformidad. Pero tengo grandes aliados: la curiosidad, la creatividad, la inteligencia, la fe, el amor, la risa. Corren por los pasillos de mi escuela con un apoyo indoblegable. Tengo un pasado rico en recuerdos, un presente emprendedor y divertido, pues se me concede pasar mis días con el futuro. Soy maestra y cada día se lo agradezco a Dios.